Y es ahí, exactamente ahí donde empieza este video. El año en que Ibanez produjo esta guitarra. 1974. Este no suena como un año muy relevante en la historia, pero pasaron un montón de cosas que marcaron la época de los 70s. El 74 fue el año en que Richard Nixon renunció al cargo de presidente después del escándalo de Watergate. You might want to send a maintenance man over to that office across the way. They're keeping me away. Good night. Estados Unidos estaba en una especie de recesión económica después de la caída de Wall Street en el 73. Eso afectó mucho el crecimiento económico de ese país. Igual si por allá llovía, por aquí no escampaba. En el 74 empezó la segunda etapa del conflicto armado interno de Colombia. Eso fue después del Frente Nacional y se fue hasta los años 90 más o menos entre los gobiernos de López Michelsen y el de Virgilio Barco. Pero no solamente vamos a hablar de sucesos económicos y políticos. Obviamente el mundo tenía los ojos puestos en el Mundial de 1974 y no fue solo el suceso de ver a Alemania ganando contra Holanda lo que hizo que nuestro país se volteara a las pantallas. En blanco y negro porque ¡llegó Gran Color! En ese año los colombianos tuvieron acceso no solo a pantallas gigantes, sino a la televisión a color. La revolución mediática que creó este acontecimiento fue impresionante. El consumo de pantallas aumentó, el desarrollo cinematográfico creció y hasta en el Congreso se debatió una ley que estimulaba la proyección de películas nacionales en las salas de cine. Los colombianos estábamos muy a la par con lo que estaba pasando culturalmente en el mundo. Y musicalmente hablando, el aporte de los años 70 fue muy grande. Aunque Colombia ya había incursionado en el mundo del rock, en los 70 los viajeros fueron los que lograron importar el instrumento eléctrico a nuestro país. Nosotros somos bien conocidos por la música tropical y en el afán de fusionar eso que estaba pasando con el rock y los elementos de la música latina, la malanga de Chucho Merchán y Afro Sound en 1973 abrieron la puerta para ponerme a hablar a mí de guitarras eléctricas viejas. Todos tenemos cierto tipo de amor hacia los instrumentos vintage. Son instrumentos agradables a la vista, son instrumentos que tienen mucho carácter y que da la casualidad que tenían muy buen control de calidad en esa época porque eran instrumentos que no se fabricaban en serie. Lo que me lleva a la guitarra que vamos a ver esta vez. Esta guitarra es una Ibanez SG. Ahora, si usted se pregunta por qué SG, si la SG es de otra marca, le voy a contar a vuelo de pájaro un poquito de la historia. Los años 70 marcaron un inicio en el crecimiento económico de Japón, lo que para Hoshino Gaki fue muy importante. Hoshino Gaki es Ibanez, para los que no sabían eso. Al llegar a Estados Unidos, Hoshino Gaki compró a The Elder Guitar Company, que era el distribuidor que tenían en Estados Unidos, y después de esa compra, Tama y Ibanez entraron al mercado americano con instrumentos de muy buena calidad a unos precios muy módicos, ya que las compañías americanas habían tenido un bajón en esa parte de la calidad en esa época, obviamente debido a la recesión económica, post-Vietnam y todas estas cosas. El asunto acá es que Ibanez no era una compañía nueva, pero aún no tenía un modelo propio. Entonces producía copias de los instrumentos más vendidos de algunas de las otras marcas, lo que llevó a Ibanez a la famosa demanda. Una de las otras compañías demandó a Ibanez por las copias, lo que no llegó muy lejos realmente porque entre las dos compañías solucionaron esas diferencias y Ibanez se sentó a diseñar su propio instrumento que llegó en 1978 de la mano del artista George Benson. El resto de la historia es bastante largo porque todavía no hemos hablado de las famosas Superstrat, pero eso lo vamos a mirar después. ¿Qué sigue en este video? Pues voy a hablar de cómo llegó este instrumento a mis manos. Gracias. Hace más o menos un año un amigo me dijo que había alguien que estaba vendiendo una Ibanez vieja que si se la ayudaba a tasar, y yo ni corto ni perezoso, yo quería tocar ese instrumento. Hablé con el hombre pero nunca llegamos a nada porque él decidió no venderla al final, lo que me pareció muy sabio. La cosa es que yo me quedé con el hambre de tocar este instrumento. Acordamos una fecha y él me prestó la guitarra solamente para tocarla y obviamente para mostrárselas a ustedes en estos videos. Entonces, sin más preámbulos, les dejo la Ibanez SG 2354 de 1974.